importancia de su realización. Les comparto, en esta ocasión pues vamos a abordar los elementos generales que permiten comprender correctamente cómo debe desarrollarse el capítulo 3, el capítulo 2 de nuestra tesis. Sé que pues el contenido que se encuentra ya en la plataforma da claridad de qué debe contener o las instrucciones generales para su realización. Sin embargo, sé que de pronto este contenido puede prestarse un poco a la interpretación, y el objetivo central aquí es que podamos asegurar que se incluya correctamente cada uno de los apartados que lo va a componer de la manera correcta. Entonces, pues en ese sentido les comparto un poquito una breve presentación. Que está desarrollada, está pues en la idea nada más un poquito, digamos que abordar los elementos generales y puntualizar algunos de los aspectos que debe contener. El marco teórico sobre el tema de investigación educativa que van a desarrollar se va a centrar principalmente en poder explicar cómo vamos a interpretar el fenómeno. En este sentido, digamos que cuando nosotros investigamos traemos puestos unos lentes que delimitan un enfoque, que limitan el asumir ciertos supuestos o el asumir ciertas explicaciones teóricas, el delimitar y entender el fenómeno estudiado de una manera concreta y el contar con evidencia que respalde qué es lo que ya sabemos y por lo tanto que dé cuenta de lo que no y que nos permita incluir en esas posibilidades existentes de cómo extender el conocimiento existente del fenómeno en la propuesta que nosotros vamos a generar a nivel metodológico, a nivel de resultados, a nivel de interpretaciones novedosas. Entonces, en este vamos a hacer una revisión exhaustiva de esos referentes teóricos, de esas referencias que van a guiar el desarrollo de la investigación. Que para este capítulo hay 3 apartados importantes que se van a desarrollar. El primero es la teoría educativa. En esta teoría educativa, ustedes van a señalar, por aquí se me fue, dentro de las principales teorías educativas o los principales enfoques, van a seleccionar una. Y esa teoría, ustedes tienen que desarrollarla de forma amplia para explicar cómo se entiende el aprendizaje o cómo se entiende esta área del comportamiento, de pensamiento, de emociones que ustedes desean indagar. Entonces es muy importante que esa revisión sea exhaustiva, que refleje la lectura directa del autor central de la teoría. ¿Sí? En ese sentido hay que cuidar mucho que sí se trate de una teoría y no de una clasificación o de una, digamos que, categorización. Algo que muchas veces me ha ocurrido y que en esta ocasión espero que cuiden mucho el que no ocurra, es que se cree que el constructivismo es una teoría y el constructivismo no es una teoría, es un enfoque filosófico, es un abordaje, no una sumarización, no una categorización. Yo creo que queda principalmente en el punto de la categorización, donde múltiples teorías que cubren ciertos requisitos básicos decimos, eso es constructivismo, ¿no? Y entonces yo podría crear una nueva teoría que retome principios como que el sujeto es activo en la adquisición de aprendizaje, que es factible manipular
algunos elementos o crear condiciones de aprendizaje que optimicen la adquisición a través del intercambio entre el docente y el alumno, que existen niveles de, ¿no?, de ejecución en habilidades, competencias o simplemente el desarrollo conductual en una tarea. Y en ese sentido, esos elementos que son básicos y que son comunes a múltiples teorías, dan la posibilidad de catalogar como constructivista, igual que ciertos elementos permite que las teorías se puedan clasificar como teorías del desarrollo, teorías evolutivas, teorías conductuales, teorías educativas, teorías ¿no? Entonces, hay múltiples categorías. El constructivismo no es una teoría. ¿Cómo vamos a saber la diferencia entonces entre una teoría y otra cosa que parece serlo? Porque hay un autor principal al que le adjudicamos el nombre que se le da a la teoría y la teoría en sí misma, ¿no? Es decir, hay un autor que es el creador de la teoría. Si ustedes buscan, no hay un autor que haya creado la teoría constructivista, porque la teoría constructivista no existe. A diferencia de la teoría epigenética, de la teoría de los aprendizajes significativos, de la teoría de las inteligencias múltiples, de la teoría de socioconstructivista, de la teoría del desarrollo en general, ¿no? Hay múltiples teorías, ¿no? De la teoría de los aprendizajes STEM, de la teoría del ciclo de vida, de la teoría de la regulación emocional, de la teoría del control de recursos, esas son teorías. Y en cada una de ellas, ustedes pueden decirme, el autor, ¿no?, que crea esta teoría es fulanito. Sin embargo, ¿no?, las nuevas aportaciones, los nuevos agregados a la teoría que ya se dan por los investigadores más recientes, pues señalan o extienden un poco la teoría para explicar nuevos mecanismos, para incluir nuevos elementos, para precisar algunos elementos que el teórico inicial quizá no contemplaba. Y en ese sentido, la teoría educativa tendrá que permitirnos conocer de manera exhaustiva cuáles son esos conceptos clave y cuáles son esos mecanismos que hablan de adquisición, de regulación, de conducta, dependiendo de la teoría, y que nos permiten entender entonces o poder partir de un punto para entender cómo es que se produce nuestro concepto, nuestra variable de interés. ¿Sí? Esta parte va a ser el primero de los apartados. El siguiente apartado que va a tener su capítulo 2 es el análisis conceptual, ¿no? En este se incluye un análisis exhaustivo de la variable o categorías de estudio, definiendo y describiendo sus características, particularidades y relaciones. El análisis va a servir como base para la comprensión de los fenómenos educativos abordados en la investigación, pero ¿qué involucra? ¿Cómo se hace el análisis conceptual? El análisis tiene, digamos que, tres partes importantes. La primera es donde nosotros identificamos esas definiciones que están vigentes y que corresponden correctamente con nuestro fenómeno de estudio. Por ejemplo, pues no existe una única definición de motivación, no existe una única definición de rendimiento académico, no existe una única definición de gestión de aprendizaje, no hay una única definición de bullying o de procesos educativos o de prácticas pedagógicas o de aprendizaje de las matemáticas o del inglés. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero es, dentro de esas definiciones vigentes, encontrar aquellas que sean las más importantes en nuestro ámbito, porque habrá alguna definición que no sea relevante o que no represente diferencias significativas, que sea más un parafraseo que una definición por sí misma. Y entonces ubicamos las 3, 5, 7 definiciones que estén y hacemos un análisis en el cual presentamos las distintas definiciones, ¿no? Y luego, en ese análisis, decimos qué tienen en común
¿Y en qué difieren? Nosotros para este punto ya tenemos definida cuál es la definición que queremos trabajar. Entonces, se esperaría que en ese análisis podamos resaltar por qué, dadas las diferencias y las similitudes en los elementos que incluyen la definición, la mejor de ellas termina siendo la que nosotros elegimos. ¿Sí? Si en ese punto nos damos cuenta de que no era así y que hay una mejor, pues simplemente en el capítulo 1 hacemos la corrección y nos tomamos la que esté mejor definida. Una vez que hemos definido la variable, entonces hay que, en ese análisis conceptual, ubicar cuáles son los elementos principales que lo integran, si existen dimensiones, si existen categorías, si existen subtipos, etcétera, ¿no? Porque entonces a lo mejor si hablamos de la motivación y decimos, no, pues la mejor definición de motivación es la de fulanito, y fulanito plantea que hay dos dimensiones de la motivación, una dimensión más interna, individual, que es la motivación intrínseca, que es la que nos hace desde lo personal sentirnos interesados, motivados o dirigidos hacia objetivos con cierta temática, hacia la revisión de ciertos contenidos, hacia la realización de ciertas actividades, ¿no? Y entonces por iniciativa propia. Pero existe otro tipo de motivación, ¿no? Otra dimensión, que se denomina extrínseca, en la cual en realidad no es que del sujeto surja, ¿no? Hay una necesidad que el medio plantea y que nos obliga, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para algunos el ir a trabajar es algo que les llena, que los satisface, que resulta algo extremadamente atractivo por la cercanía que hay entre su actividad laboral y lo que les gusta hacer, ¿no? Y entonces como de, me pagan por hacer lo que me gusta y eso es genial, pero habrá quien no esté muy satisfecho con su trabajo y en realidad pues no sea el trabajo en sí mismo el que lo motive, sino que se vuelve un medio para conseguir algo que sí le motive. Entonces, ya sea el dinero, el prestigio, otro tipo de recursos, ¿no? El poder tener algo en que entretenerse, no sé. Y entonces es algo externo. El día en el que el día de mañana ese elemento externo deje de estar presente, ¿no? El día en que deje de tener la reputación que se desea o el prestigio por esa actividad, el día en el que la parte económica se retire, el día en que esa variable externa no esté, pues ya no se va a presentar la conducta, ¿no? Entonces, ya no es algo que surge el individuo, sino que el medio genera esa necesidad o genera esas condiciones que obligan al sujeto a hacer algo, ¿no? Como cuando de jovencitos, más jovencitos, nosotros estamos jóvenes, nos decía nuestra mamá, arregla el cuarto. Híjole, a lo mejor no queríamos arreglar el cuarto, pero había un agente externo que nos obligaba, ¿no? A lo mejor el alumno en este momento no quiere hacer la tarea, pero nosotros le decimos que le toca hacer la tarea y que va a tener calificación, entonces el alumno, pues porque no quiere reprobar, está haciendo la tarea en contra de sus deseos y de sus prioridades que él tiene y las cosas que él desearía por motivación intrínseca estar realizando en ese momento. En todos casos, pero es un ejemplo. Entonces, en el análisis conceptual ya definí cuál es mi variable, ya dije cuáles son los dos subtipos y ahora, o las dos dimensiones de mi variable, y dentro de esta puedo encontrar diferentes elementos. Puede ser que mi autor, dentro de los intrínsecos, haga subclasificaciones y entonces diga, bueno, aunque es algo que me motive, hay algunos que tienen que ver con emociones, hay algunos que tienen que ver con planeación a futuro, hay algunos que tienen que ver con autorrealización, hay algunos elementos que tengan que ver con otro tipo de variables. Y entonces vamos cada vez desmenuzando un poquito más esa variable, entendiendo cómo es que la dimensión puede a su vez tener subdimensiones o tener otros elementos que la componen y que esa identificación nos permite saber qué tanto a la hora de evaluarla nosotros tenemos que asegurar que nuestros instrumentos incluyan todos estos subtipos, incluyan cada una de las dimensiones y cada uno de los indicadores que corresponden a la dimensión. Entonces,
puede ser que, por ejemplo, en la motivación extrínseca hay algunos elementos que tengan que ver con lo social, algunos que tengan que ver con el acceso a recursos tangibles o el acceso a recursos intangibles, ¿no? El prestigio se vuelve un recurso, por ejemplo, intangible, o la atención, ¿no? O el afecto, a lo mejor pues, no termina siendo algo tangible, es algo que asumes, que esperas, que podrías, dado ciertos indicadores, decir, esta es una muestra de afecto, pero quizás solo es un saludo. Entonces, el análisis conceptual nos va a llevar, entonces, en un primer momento a contrastar, en un segundo momento a definir con cuál variable nos quedamos, y en el tercer momento tendrá que permitirnos entender la complejidad de la variable cuando ya desglosamos todos los elementos que la componen, todos los tipos o subtipos, y que entonces, insisto, nos va a permitir más adelante, a la hora de plantear el capítulo metodológico, saber qué tengo que evaluar. Sobre qué elementos debo crear mis indicadores, debo buscar un instrumento que permite evaluar todo eso, o a veces pues resulta ser que no hay un instrumento que evalúe todo y tenemos que utilizar 2 o 3 instrumentos que nos aseguren de que se esté evaluando todo completamente las múltiples dimensiones de la variable. Posteriormente, el tercer apartado que se va a generar es el estado del arte. En este se va a presentar una revisión detallada entre 15 y 25 estudios empíricos relacionados con el tema de investigación. Este estado permite identificar avances, tendencias y vacíos en la literatura existente, lo cual contribuirá a la formación de los objetivos y la justificación del estudio. Es muy importante señalar que el estado del arte no es una compilación de resúmenes, ¿sí? Es una revisión detallada en la que nosotros integramos esos estudios previos para dar cuenta de qué ya sabemos del fenómeno, ¿no? Qué tendencias hay en la forma de evaluar, en la forma de procesar los datos, en la forma de estudiar esa variable o categoría que es de mi interés, en la forma de interpretarlo, incluso porque se abordan conclusiones, y sobre todo que den cuenta de qué vacíos hay, ¿no? ¿Qué indican los autores que las siguientes investigaciones deben indagar sobre el fenómeno? Y en ese sentido, pues dados esos huecos, ¿cómo es que nuestra investigación plantea la posibilidad de subsanar esos huecos, de extender el conocimiento existente y pues por lo tanto casi que se vuelve necesaria, ¿no? Es como si dijéramos que nos falta poder probar la efectividad de tal programa y nosotros decimos, yo quiero proponer ese programa y evaluar esa efectividad para ver qué sale, para ver si funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que este estado del arte quede integrado correctamente? Lo primero es identificar esos artículos o esos estudios empíricos que aportan de mejor manera a nuestra tesis. En esos artículos hay que identificar múltiples elementos, cuál es el objetivo, en dónde se realizó, ¿no? Con qué población, mejor dicho, más que el lugar es la población, si son participantes españoles, si son población argentina, si se trata de niños de preescolar de Egipto, o si son adolescentes de México, ¿no? Esa parte de la delimitación de con quién se lleva a cabo el estudio es importante porque nos va a dar cuenta no solamente de la edad o de las características que puede tener la población, sino de las implicaciones quizá contextuales que puedan incidir en el tipo de resultado obtenido. No es necesario que ustedes me digan, ay, el estudio se realizó en París, Francia, en el Instituto de París. Pues no es necesario que sean tan específicos, ¿no? Basta con que digan que fue un estudio con adolescentes realizado en Francia y ya. La institución, pues no sabemos las características de la institución, no sabemos, o sea, a lo mejor quizá podríamos incluir si es pública o privada, pero salvo algún elemento que nos ayude a entender la edad que tenían y por lo tanto
la precisión que pueda tener, o el impacto que pueda tener para el tipo de resultados, y condiciones contextuales que el solo hecho de decir que eran mexicanos, españoles, argentinos, ¿no? Es más que suficiente para que no quieran poner demasiada información. Hay que plantear cuál fue el objetivo, no es necesario que sea explícito, no estamos en la primaria donde marcamos en amarillo y ponemos literal, no es un resumen, recordemos, entonces así súper cortito, ¿qué quería? ¿No? Pues evaluar el efecto de la aplicación de un programa, ¿no? Es para mejorar tal cosa, ¿no? Llevar a cabo un estudio pre-post comparando tal variable, ¿sí? Analizar el efecto tal, medir tal cosa, describir, categorizar a los participantes en esta población etaria con tales características. Entonces, súper resumido, concreto, pueden rescatar el verbo sin problema, si es analizar, describir, categorizar, evaluar o cualquier otro, sí, pero no me vayan a escribir un objetivo de 3, 4 renglones, porque el principal objetivo del estado del arte es el dato empírico, ¿sí? El dato que nos permite saber contra qué van a comparar ustedes en su momento los datos en la discusión. Entonces, en ese sentido, si su estudio es cualitativo, ese dato empírico radica en la categorización generada, en el tipo de discursos, no en la verbalización tal cual, sino en cómo ese discurso permite una interpretación específica para hablar de miedos, de deseos, de angustias, de concepciones particulares, del sesgo que se ubica, de las particularidades de la dinámica, de la comprensión, de la complejidad interpretativa, etcétera. Si es cuantitativo, de los porcentajes, de la magnitud, del criterio, de mejoras, ¿no? Significativas o no significativas, de un impacto claro, un impacto ambiguo, de contradicciones en la literatura. Y entonces yo les voy a pedir una regla de 1 por 2, ¿no? Por cada renglón que ustedes agreguen de contenido distinto al resultado, yo quiero 2 de resultados. De qué va el estudio, cuál es el objetivo, Perdón, al doctora, explicar se cortó ahí en ese momentico que usted dijo que por cada renglón, hasta ahí se me fue la voz okay. llena. Sí, por cada renglón que hable de una cosa distinta de resultados o discusión, yo quiero 2 de resultados. Entonces, no me vayan a hacer un párrafo de toda la metodología, el objetivo, la población, los instrumentos y demás, y un renglón de resultados. Eso está chita. Yo quiero que si me hacen un párrafo de toda la parte metodológica, me generen 2 párrafos de resultados. Porque si así de complejo estuvo el estudio, entonces tendrá mucho que decir el resultado. Los resultados, aquí no se vale poner gráficas de los estudios previos, ni tablas de los estudios previos, ni ninguna imagen de estudios previos. Todo tiene que ser parafraseado y retomando pues esos elementos tan puntuales que el estudio empírico está proporcionando, ¿sí? Insisto, ustedes ya dicen estos son los 18 más importantes. Ahora bien, ¿cómo los agrego? ¿Cómo los ordeno para que sean lo más acertados posible para describir correcta mi fenómeno? Pues váyanse de el que menos aporta a su investigación al que más aporta. Si hay un estudio si yo estoy estudiando motivación y hay un estudio que evaluó la motivación en población egipcia, ¿no? En participantes egipcios, hace 5 años en el que se evaluó la motivación en general, ¿no? Sobre rendimiento académico de los niños, y yo estoy trabajando en lengua española o en ciencias naturales. Yo digo, pues ese está tomando
otra área de investigación, pero ya está hablando de rendimiento académico en general. Agrego ese como el primer acercamiento. Y el último que agregue va a ser uno que sí sea muy similar incluso al nuestro, ¿no? Pero que tenga algún elemento que difiera en metodología, en precisión, en el área abordada, en algún cambio en la metodología, en los participantes, ¿sí? Y entonces paso de tener como lo más general de información a lo más preciso, para que entonces, cuando yo diga cuál es mi propuesta, me sea más fácil decir cómo es que mi propuesta enriquece los conocimientos ya existentes y difiere de ese artículo que puede ser el que propone algo muy similar a lo que yo voy a hacer. Y entonces vuelvo a resaltar en dónde está la riqueza de mi propuesta con este último artículo, qué en complejidad, ¿no? Qué en tipo de instrumentos utilizados, a lo mejor incluso voy a usar el instrumento de ese artículo. Y entonces lo tengo muy fresco, resalto porque ese artículo es el más bonito, porque ese estudio empírico es tan fabuloso en la innovación, en el tipo de resultados, en la forma de aplicación, y señalo, insisto, retomando las limitantes de ese estudio, por qué mi estudio es mejor. A lo mejor yo ya agregué un grupo control, a lo mejor un grupo de comparación, a lo mejor tengo 3 grupos, ¿no? Y entonces en uno aplico la variable, en el otro aplico la variable, más un agregado de herramienta digital, en otro comparo. A lo mejor es lo mismo, pero yo tengo población urbana y rural, y entonces esa es mi aportación novedosa, ¿no? Que puedo subdividirlo en 4 grupos como si fuera diseño factorial. Y entonces, esa organización va a permitir que el propio lector, cada vez que conforme vaya avanzando en la presentación, y con estos conectores de información que ustedes digan, bueno, entonces los resultados de fulanito, menganito, perenganito, permiten dar cuenta de cómo es que la variable ha sido abordada en su generalidad. Sin embargo, estudios que son más específicos para el área tal, para esta población, considerando exclusivamente adolescentes, permiten un acercamiento más claro de la forma en la que el fenómeno incide en tales características, ¿no? Por ello, en los siguientes apartados se presentarán los estudios que remiten a este tipo de abordaje específico. Y entonces vamos poniendo las pequeñas frases que van ligando la información, que van resaltando cómo es que se presentan las limitantes de los estudios previos, cómo es que incluso fueron subsanadas por estudios posteriores, que aquí pues como la diferencia es de 5 años no va a haber quizá en ese sentido tanta posibilidad de que se subsanen, pero sí como de cómo van enfatizando, cómo van en su conjunto mostrando hacia dónde tienen que ir las investigaciones, y casualmente su propuesta va hacia esa área. Esos son los únicos 3 apartados que va a haber en su capítulo 2. A veces, algunos de ustedes han agregado subapartados, sobre todo en teoría educativa y en análisis conceptual. ¿Cuándo se va a permitir la creación de subapartados? En la teoría educativa, exclusivamente quienes van a hacer intervención podrían agregar un subapartado en el que indiquen cómo es que su variable independiente cuadra con su propuesta teórica. Y entonces ya dicen, pues ya te describí la teoría del control de recursos de Patricia Howley, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, para entender cómo es que por esa forma en la que el niño interactúa, en la que el niño gesta recursos y demás, y que nosotros queremos desarrollar conductas prosociales, ¿no? Mi intervención se va a basar en un programa que incentive la prosocialidad a través de dinámicas de cooperación. Y entonces, creo un subapartado que se llame de conducta cooperativa y que resalte cómo los talleres, cómo la conducta cooperativa, las condiciones particulares, la metodología, etcétera, y que ahora sí ya me permita desglosar a detalle mi variable independiente. Exclusivamente en los estudios que van a ser de intervención se puede hacer.
No es necesario, también ustedes pueden llegar al final y decir, bueno, todo esto podría concretarse en un método de enseñanza con tales características y describir el método en cortito sin necesidad de profundizar. Si ustedes crean el subapartado, tiene que tener un mínimo de 2 cuartillas. No se vale hacer un subapartado para 3 párrafos, ¿no? Eso, pues recuerden que cada subapartado tiene que tener introducción y conclusiones. Yo insisto, si tiene 3 párrafos y le tienen que agregar a esos 3 párrafos una introducción, no les va a dar el contenido para crear el suficiente argumento que dé cuenta de qué voy a presentar. Así, voy a presentar 3 párrafos que hablen de mi variable independiente, cómo se define y los 3 elementos que la componen. Pues no hay introducción, ¿no? Les va a costar mucho describir un contenido tan reducido. Y cuando tengan que hacer el cierre de ese subapartado, van a decir, bueno, en este subapartado hablamos de la variable independiente y los 3 elementos que la componen, que son fulanito, menganito, menganito. No va a dar el suficiente contenido para que hagan conclusión. Entonces, no se echen la soga al cuello, como llaman en mi tierra. Cuiden mucho que si el contenido no es extenso, si no es algo que yo pueda sumarizar, que pueda resumir para crear una introducción, para crear una conclusión, entonces no hagamos el subapartado. Ahora bien, el segundo apartado en el que podrían crear subapartados es en análisis contextual, conceptual, perdón, ando errando aquí. En análisis conceptual, a veces el concepto es muy complejo y las subdimensiones requieren desarrollarse a profundidad. En esos casos, exclusivamente, si ustedes tienen, insisto, algunos subapartados, si ustedes dicen, bueno, ya hablé del análisis de la primera parte en donde comparo mis definiciones y planteo, ¿no? El segundo punto, planteo cuál es la definición con la que voy a trabajar. Ahora quisiera hablar de las subdimensiones, pero resulta ser que las dimensiones que componen mi variable son muy complejas. Entonces puedo crear un subapartado en el cual ya hable, ¿no? Como de dimensiones que componen tal, ¿no? El pensamiento crítico. Y entonces ya en este pensamiento crítico señalo el pensamiento que tiene 5 dimensiones, que son tal, 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 tal. La primera corresponde a todo esto, la segunda involucra todo esto, la tercera, tal, 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 tal. ¿No? Subtipos de pensamiento crítico y ya creo otro subapartado. Cada uno de ellos, insisto, tiene que tener al menos 2 cuartillas para que tenga sentido. Si a ustedes les queda ligeramente más cortito, pero todavía pueden hacer introducción y discusión, adelante. Si ustedes me entregan una cuartilla y un párrafo de introducción y un párrafo de cierre, yo eso va para atrás. No, les voy a decir esto, bórralo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de generar una extensión adicional a la tesis que no le va a aportar al lector nada más que un esfuerzo extra y que a nivel de memoria, en lugar de permitir que el recuerdo del contenido se concrete, ¿no? Va a aparecer un salto de temáticas y de puntualizaciones que al no llevar una escritura continua, y pues va a parecer que es otra información, otra información, otra información, como si estuviéramos viendo reels en el celular, ¿no? Y aunque es el reel va a ser de la misma temática, pues nos corta un poquito la idea para pasar a un subapartado que en realidad sigue siendo de lo mismo, para pasar a otro subapartado que en realidad es de lo mismo, para pasar a otro subapartado. Y entonces, cada que leemos el título, nuestro cerebro hace un corte de información. Entonces, no hagamos cortes para un párrafo porque entonces el cerebro va a batallar en identificar cuál era la idea clave de ese párrafo. Entonces, no hay subapartados con esas pequeñeces. En el estado del arte no hay subapartados. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y a quienes están presentes, al igual que a los que no, eso es algo que para los documentos que van a entregar se va a contemplar. Si yo veo 10 subapartados de un párrafo de 3 renglones, ¿no? Todo eso va a ser esto no, esto no, esto no. Entonces, anticipémonos y creemos correctamente el contenido para evitar esos inconvenientes. Finalmente,
Dentro de la investigación tendrán que cuidar mucho que las ideas expresen correctamente la postura personal. Yo les he dicho de forma reiterada que eviten las citas narrativas, que cuiden las citas parentéticas, porque eso es importante. Cuando nosotros utilizamos las citas narrativas, estamos haciendo algo que se llama respaldo de autoridad. Es decir, yo digo que lo dijo Piaget, y si lo dijo Piaget, ¿no? Es casi que ley, porque Piaget es muy famoso, porque Piaget tiene muchísima credibilidad. Sin embargo, si yo digo, bueno, yo lo que digo, no, lo digo y me respaldo en Piaget. Esto lo dijo Piaget, esto lo dijo Kearns, esto lo dijo Carmona, esto lo dijo Pedraza, esto lo dijo fulanito, esto lo dijo menenganito, esto lo dijo menenganito, esto lo dijo no sé quién, esto lo dijo no sé quién, esto lo dijo no sé quién, esto lo dijo no sé quién. ¿Qué va a ocurrir? Que en lugar de respaldo de autoridad, ustedes va a parecer que no asumen nada del contenido y entonces se escudan en que la información la dijo alguien más. Y entonces, en lugar de que parezca que ustedes están integrando la información en la tesis basado en esa lectura, en esas fuentes de consulta previas, pues parece que solamente están diciendo, hay mucha gente que dijo muchas cosas y yo sumé todo eso. Pero el que lo asuma como cierto, como correcto, como un hecho, como algo que en su conjunto explica el fenómeno, sin importar quién lo dijo, ¿no? Porque así ustedes lo están entendiendo. Entonces, esa postura personal se pierde. Eviten en lo posible usar respaldo de autoridad, sobre todo si no se trata de una eminencia. Si yo agrego el nombre completo de su autor, en el que dicen, fulanito lo dijo, menganito dijo tal cosa, y resulta ser que ese menganito no tiene 30, 40 artículos sobre el tema, no es un experto, y por lo tanto no es una figura de autoridad. Y por lo tanto el que lo resalten significa que no hay una postura personal, se están escudando en que alguien lo dijo. ¿No? Si es cierto, si es válido, si el señor sabía del tema, yo no lo sé, pero alguien más lo dijo y yo me leí un artículo de ese alguien que lo dijo y ya. ¿No? No, cualquier cosa que esté mal ahí no es mi culpa. No, no, no. Aquí hay que asumir una postura personal. Ustedes hicieron la búsqueda, ustedes, aunque ponen ahí 25 artículos, tuvieron que haber revisado el doble, el triple o el cuádruple, y entonces haber descartado muchos artículos que por contenido, que por redacción, que por la idea general, que por el tipo de la redacción o lo poco claro del resultado, no sé, la mala selección de pruebas estadísticas, ustedes descartaron, ¿no? Entonces, asuman que, aunque lo dijo fulanito, ustedes están integrando esa información como parte de su tesis y al final, ¿no? Alguien los va a citar hablando de otro, ¿no? Una cita indirecta significa que están asumiendo que quien lo dijo es ustedes. Entonces, eviten citas narrativas en tanto no se trate del autor central de su tesis, en tanto no sea una eminencia en el tema de investigación o la investigación más importante y cercana a su propio proyecto. Entonces, postura personal. Va sobre todo porque en el estado del arte tienden a hacer mucho eso. No, decir, ay, fulanito es un estudio, menganito es otro estudio, otro perenganito en Argentina hizo este estudio. Buscando generar claridad sobre la forma en la que interactúan la variable A y la variable B, perenganito hizo una investigación en tal... No, todo eso está chita, no me digan quién lo dijo, eso déjenlo en parentético y ustedes son los que me están reportando esa información, los que están presentando ese estudio empírico cuidadosamente seleccionado, cuidadosamente detallado, ¿no? Que aborda los elementos que corresponden y que más se acercan, asimilan a su propia propuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la postura personal. No es un subapartado, no es otra cosa más que el hecho de que defiendan cada uno de los argumentos que están presentando ahí como propios. Claro, basados en la literatura revisada, pero se vuelven propios.
Tiene que haber una síntesis clara y una transición entre cada uno de los subtemas. La citación adecuada, por favor, cuide mucho lo de APA. Ya en este punto he hecho en cada uno de los trabajos puntualizaciones muy precisas con respecto a citas, textuales, parafraseos, por ahí del uso de otros elementos que no son en formato APA, también cuidar. Y bueno, en formato en general, que la estructura, la organización, la redacción sea clara. Por ahí algunos de ustedes ya les he señalado el cuidado con la sintaxis, revisen. Yo sé que de pronto estamos muy acostumbrados a escribir como en el coloquial, pero esta es una tesis, ¿no? Entonces tiene que tener mayor formalidad, mayor cuidado a la hora de la redacción. Hay que cuidar muy bien la sintaxis, ¿no? Si estamos muy acostumbrados a ponerle comillas a todo, a poner punto y coma para todo, a poner 2 puntos, a hacer párrafos de 3 renglones, esta es una tesis, ¿no? Requiere otro nivel, requiere otro cuidado en esos elementos y aquí solamente se usan punto y coma cuando sí va punto y coma, solamente se usan punto y seguido cuando va el punto y seguido. No me planteen párrafos con solo comas, por favor, son 10, 15, ¿no? Renglones a veces, así como coma, 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 y es como de entonces, ¿cuál es la idea central del trabajo, no? Es una idea, así una oración bien clarita de sujeto, verbo, predicado, ¿no? Punto, y entonces empezamos a desglosar la idea, punto, y luego el siguiente argumento, punto final. ¿Sí? Entonces, cuidar muy bien realmente en dónde se separa, que todas las oraciones estén bien claritas de dónde está el sujeto, la oración, ¿no? Si es un sujeto implícito, pues que quede bien claro cuál es el sujeto implícito. Y en ese sentido van a ver que no solamente para ustedes va a quedar más claro, sino para el lector, que a fin de cuentas es para quien escribir, porque esta tesis no se va a quedar en un anaquel, ¿no? Va a ser revisada por muchos compañeros de generaciones futuras, por muchos otros investigadores que pues, el acceso a los recursos lo permite. Entonces hay que asegurarnos de que esa idea sea transmitida correctamente, sea entendida con la magnitud que va a tener. Y la redacción es parte fundamental de ello. En general es lo que quería compartirles, ¿no? Las especificaciones que quería señalar. No sé si tengan alguna pregunta o duda adicional. Por el momento no, doctora. Muchas gracias por sus apreciaciones y por su colaboración con respecto a este trabajo que tenemos que realizar. Muy bien. Desde ahorita sí, les comento, pues para esa entrega, también una vez que esté realizada, nuevamente voy a gestar espacios individuales para ver el contenido, para hacer algunas aclaraciones y que puedan irlas puliendo en la segunda entrega, en la corrección del 3.2. Entonces, para también tratar de agilizar un poquito el proceso de corrección y que les dé más tiempo para que la última entrega, la 4.1, integre correctamente tanto las correcciones al capítulo 1 como al capítulo 2 de la mejor manera posible. Doctora, una pregunta. ¿Esta queda así como está configurado para el 7? Sí. Ok. Ah, no. ¿No? Te refieres a la siguiente entrega, ¿no? La Sí. entrega del 2.2. Sí. No, esa la moveríamos al 14. Ok. No, esa vendría a ser 3.1, que es 3.1. avance en el marco teórico. Esa se Porque la corregiría, sí. 2.2 usted nos amplió hasta este domingo, hasta Ah, ok, el... sí, ya está en la ampliación, entonces sería nada más hasta el domingo 7. No, esa no tenía ampliación, porque la fecha establecida de esa inicialmente era el julio 7. Usted nos amplió fue en la de las correcciones del planteamiento del problema. Ah, ok. Y el Entonces, primer déjame avance hacer estaba para julio 7. O sea, Entonces, déjame hacer el ajuste porque entonces la actividad 3.1 sería el día 14, la actividad 3.2 el día 28 Sí. y la actividad 4.1 el día 18. Ah, qué pena, el contexto sería, nos ampliaría el planteamiento del problema de la 2.2 hasta este domingo para corregir. Hasta el esa ya siguiente. no la ampliaron hasta el pasado. Sí, yo lo he visto, yo tenía hasta el primero, hasta el 30. Ah, ya la corrieron hasta el 7. Voy a Sí, verificar. porque las correcciones eran hasta el junio 23.
Sí, y la doctora nos amplió hasta el 30, hasta el domingo, este último hasta domingo. sí, pero no la va a correr de aquí hasta el 7, doctora, por alguna razón. Sí. Sí, para el 7 para poderla nosotros corregir alguna. em, a ver, si quieren ahorita hago la corrección en las fechas para que ya queden las fijas y no tengamos inconvenientes, pero dado que esta entrega de la actividad 2.2 fue el día 30, la siguiente Sí, sería 15 días hasta el 14, que sería la entrega de la actividad 3.1. Al 14, la 3.1. Ah, bueno, Ujú. señora. Sí, yo ahorita me encargo de hacer esa corrección en fechas, no, de momento nada más hice la primera, pero ahorita me encargo de hacer el resto para que no haya confusión. Bueno, Ah, perfecto, doctora, muchas gracias. bueno, si no hay dudas Disculpe, adicionales, ajá. Andrea, sí, adelante. sí, es tan amable. Yo estuve revisando y en la plataforma como hay unas sesiones individuales, pero mis compañeros pues ya han optado por los espacios. No sé si ahí se genera un nuevo espacio o, o cómo sería para esa sesión Ah, individual. sí, claro, Andrea. Déjame abrir espacios para el jueves y el viernes y ya tú te acomodas en el horario que mejor te acomode. ¿Cómo es? Ah, ya, gracias, Sí, doctora. por ahí, Doctora, aprovechando, hubo algunos casos en los que por mm, múltiples razones, ¿no? Por ejemplo, hace ratito tuve una dificultad, ¿no? El teclado en el que estaba trabajando, la computadora dejó de funcionar, ¿no? Así literal, estábamos en una sesión y de pronto ya no podía escribir, entonces ya no podía hacer búsquedas, ya no podía entrar a los documentos, ya no podía hacer nada porque pues estaba trabajando en un equipo ajeno, entonces todo estaba en mis dispositivos en línea y entonces ya no hubo forma de llevar a cabo la sesión y se tuvo que cancelar. Ha habido algunos otros compañeros que por cómo se extienden las sesiones tenemos que reajustar porque sin querer no nos comimos el tiempo de alguien más. Me disculpo un poquito por ello, pero si de pronto alguien requiere 5 minutitos más, 10 minutitos más, no puedo tajantemente decir hasta aquí y esas dudas las resuelve solo, las resuelve sola. Sí me ven la necesidad y entonces a lo mejor de pronto van a decir, híjole, pues qué mal que la doctora me cite a las 7 y terminemos entrando a las 7:30, 7:15, a las 8, pero sé que los procesos terminan siendo un poquito distintos. Tampoco puedo decir una hora porque créanme lo que después no, nos emocionamos y la hora se convierte en una hora y media, hora 20, y entonces a la hora pues termina siendo el mismo inconveniente. Entonces la idea es como tratar de dar un tiempo considerable, un tiempo pertinente, contemplando que ya hice una revisión previa de los documentos entregados y aquí pues nada más es como aclarar dudas, señalar en dónde se encuentran las dificultades generales y hacia dónde corregir, pero si a veces alguien lo requiere, pues el tiempo se le va a brindar, ¿no? Igual que algunos de ustedes han solicitado de pronto un espacio en lo individual y buscamos el espacio y busco las condiciones para que podamos trabajar, entonces les agradezco un poquito por ahí la comprensión y de antemano me disculpo por aquellos que sus sesiones se tuvieron que ver canceladas o aplazadas un poquito y que pues sé que en lo personal les implica volver a reajustar otro día, otra fecha, otro espacio, pero sé que a la larga para todos va a ser esto benéfico. También me comprometo a bajarle un poquito la carga el siguiente cuatrimestre para poder disponer de mayor tiempo y que estas situaciones pues cada vez se minoricen, ¿no? Que no les genere ningún efecto negativo, porque pues mi compromiso es darles un buen seguimiento a todos, pero también entiendo el estrés que puede generar de pronto una retroalimentación con un poco de tardanza o un espacio que también se posterga, ¿no? Pero todo siempre es como con miras a asegurar que los proyectos y la claridad que van generando sobre ellos sea la mejor posible. doctora, una Eh, preguntita. ¿Dónde están quedando ¿Me lo grabadas las dejan? sesiones individuales que se ha tenido? Ok, aprovechan dos cosas. La primera es, ustedes pueden entrar, tengo entendido, a la sección de chat de la plataforma. Si ingresaron con su correo institucional, el correo institucional les va a dar el acceso directo al chat. La otra es que yo les agregué una carpeta de Drive, pero ahora que ustedes ya tienen un correo institucional, en los siguientes
en los siguientes cuatrimestres, ¿no? En octavo y noveno, y es muy probable que ya todos los docentes empecemos a darles simplemente la liga para que accedan a la plataforma y la liga para que accedan a los videos a través de sus cuentas de correos institucionales. Entonces, sí, de momento está la carpeta de Drive en la unidad 1. Yo les dije, aquí está el enlace donde están todas las grabaciones. En la unidad 1 está la información. No la agregué en las siguientes unidades como para no repetir y no generar confusión de que se cambió o algo. Ahí está, pero es muy importante que ya vayan empezando a hacer uso de sus correos institucionales para ingresar a estas sesiones, porque si ingresan con sus cuentas institucionales, incluso el video lo tienen de forma más inmediata. No, ahorita yo cierro la sesión y tarda 2-3 minutos en procesarse, y si hubieran entrado con su correo institucional, inmediatamente les genera el acceso a través de los chats guardados, y eso pues creo que es una gran ventaja, ¿no? O sea, tienen que esperar 2-3 horas o un día que yo suba los videos a la carpeta Drive, y con el resto de los docentes va a ocurrir lo mismo. Entonces, para que también lo tengan por ahí contemplado. Gracias, Carlos, por compartir el enlace directo a la carpeta. Ok. Bueno, pues si no hay dudas adicionales, con eso concluiríamos en esta ocasión. Les agradezco su participación y que pasen muy bonita noche todos. Hasta luego. Feliz noche, doctora. Doctora, Muchísimas feliz noche. gracias. Muchas gracias a usted Gracias. por su entendimiento y por su tiempo. Muchas Gracias.